Hablemos de una de las hazañas intelectuales, yo diría, más grandes de la historia. ¿Se imaginan la tarea de poner orden en 10 siglos de un caos legal absoluto? Pues esa es la historia que vamos a desglosar hoy. Cómo un emperador decidió literalmente limpiar la casa, y sin saberlo del todo, terminó construyendo los cimientos de la justicia moderna que conocemos. A ver, para que nos hagamos una idea. Cuando el emperador Justiniano llega al poder, el sistema legal era un laberinto. ¿Qué digo laberinto? Era una jungla. Pensemos en 10 siglos de leyes. Plebiscitos, edictos, constituciones de emperadores anteriores, opiniones de juristas, todo eso apilado en miles y miles de volúmenes. Sin orden, sin concierto. Era, en una palabra, inmanejable. Y bueno, ese era el tremendo desafío que se encontró Justiniano al ascender al trono allá por el 527. Y ojo, no era solo una cuestión de organizar papeles, no, era una necesidad urgente. Estamos hablando de la supervivencia misma del imperio. Porque al final del día, un sistema legal que no funciona es un imperio que tarde o temprano se desmorona. Por entender la magnitud de este lío, hay que saber que todo ese material legal se dividía básicamente en dos grandes grupos. Por un lado teníamos las leyes. Piensen en esto como la ley oficial, las constituciones imperiales, lo que decía el emperador. Y por otro lado estaban los iura, que eran los escritos, las opiniones, las interpretaciones de los grandes juristas, los expertos. Había que organizar estas dos montañas de información. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, porque el emperador Justiniano no solo vio el problema, que ya era mucho, sino que se le ocurrió una solución increíblemente audaz. Su plan era nada más y nada menos que compilar, actualizar y codificar todo el derecho romano en un solo cuerpo de leyes, uno que fuera coherente, autorizado y sobre todo útil. Este plan tan ambicioso se dividió en un proyecto de 4 partes. Siglos después se le conocería como el Corpus Juris Civilis. Miren qué claro. Primero, el Códex, para poner en orden las leyes de los emperadores. Segundo, el Digesto, para organizar todas las opiniones de los juristas. Tercero, las instituciones, que sería como un manual para estudiantes. Y cuarto, las novelas, para ir añadiendo las nuevas leyes que fueran surgiendo. Básicamente este es el mapa que vamos a seguir. La verdad es que el proceso de creación fue, y no exagero, una tarea de titanes, algo hercúleo. Ahora, ¿por dónde se empieza con una limpieza de ese calibre? Bueno, Justiniano fue muy listo. Decidió empezar por la fuente de su propio poder, las leges, o sea, las constituciones imperiales. El primer paso era poner en orden la palabra del emperador. Pero lo que es de verdad alucinante de todo esto es la velocidad con la que lo hicieron. Miren la cronología. El primer códex se publica en el 529 y solo 4 años después, para el 533, ya tenían listos el digesto y las instituciones. 4 años, y al año siguiente, en el 534, ya tenían una versión final y revisada del códex. O sea, es un ritmo de trabajo que hoy nos parece casi sobrehumano y que demuestra la tremenda ambición de Justiniano. A ver, quizá alguien se pregunte, ¿por qué 2 versiones del códex? ¿No bastaba con una? Pues resulta que el primer intento, el del 529, se quedó viejo casi al instante. ¿Por qué? Porque Justiniano, que no paraba, emitió un paquete de nuevas leyes, las famosas 50 decisiones, que resolvían un montón de controversias legales que estaban en el aire. Así que claro, se necesitaba una segunda edición, una versión 2.0 que incluyera todo eso. Y esa es, por suerte, la que ha sobrevivido. Bueno, dejemos el códex un momento y pasemos al corazón de toda esta obra, a la joya de la corona, el digesto, que también se conoce como pandectas. Es, como bien se dice, la parte central y, pero por lejos, la más voluminosa de todo el proyecto. Si el códex fue un desafío, aquí es donde se encontraron con el verdadero monstruo a domar, el caos de los iura. La misión que tenían con el digesto era, de una ambición descomunal. Imaginen, revisar siglos y siglos de opiniones de los juristas romanos más brillantes. Pero ojo, no valía la opinión de cualquiera. Solo contaban los que tenían el prestigioso ius respondendi. ¿Qué es eso? Pues en pocas palabras era el permiso del propio emperador para que sus opiniones tuvieran fuerza de ley. Era la voz de la élite jurídica. Y el objetivo era tomar toda esa sabiduría y meterla en un único cuerpo de doctrina. Una locura. Para que entendamos la escala de lo que estamos hablando, vamos a ponerlo en números. La comisión, liderada por un jurista brillante llamado Triboniano, tuvo que revisar más de 10.000 compendios legales diferentes. Una verdadera montaña de papiros y pergaminos.
Y de todo ese universo de conocimiento, su trabajo fue destilar la pura esencia. Seleccionaron extractos de solo 39 juristas clásicos, los más importantes. ¿Y el resultado final de toda esa depuración? Una colección de 9.142 fragmentos, cada uno elegido y ordenado con un cuidado increíble. Básicamente lo que hicieron fue tomar una biblioteca entera y convertirla en un solo libro, el libro definitivo. Ahora, una pregunta lógica. ¿De qué sirve crear el sistema legal más perfecto del mundo si nadie sabe cómo funciona? Exacto, para eso mismo se crearon las instituciones. Pensemos en ellas como el manual de instrucciones, el libro de texto oficial del nuevo derecho, una herramienta pensada y diseñada para los estudiantes, para esa juventud deseosa de leyes como se les llamaba. Y la estructura era simplemente brillante. Se basaron en un texto muy famoso de un jurista anterior, Gallo, y lo organizaron todo con una claridad impresionante. El libro 1 hablaba de las personas, el libro 2 de la propiedad y los testamentos, el 3 de las herencias y los contratos, y el libro 4 de los delitos y el derecho penal. Simple, lógico, elegante y sobre todo muy efectivo para aprender. Claro que una codificación, por muy buena que sea, no sirve de mucho si se queda congelada en el tiempo. Y Justiniano y su equipo lo sabían perfectamente. Entendieron que el derecho tiene que ser algo vivo, un organismo que respira y se adapta. Y por eso, de forma muy inteligente, crearon mecanismos para que pudiera evolucionar con los nuevos tiempos. El principal de estos mecanismos fueron las novelle, que significa literalmente nuevas leyes. Eran, básicamente, las leyes que Justiniano siguió creando después de haber publicado el Códex en el 534. Y aquí viene lo importante. Cualquier cosa que dijera una de estas nuevas leyes, una novela, automáticamente tenía más peso y reemplazaba cualquier regla anterior del Códex o del digesto que la contradijera. Y aquí viene un dato de lo más curioso. A pesar de lo importantes que eran, Justiniano nunca mandó hacer una compilación oficial de estas novelle, o sea, no las juntó en un libro. ¿Cómo sobrevivieron entonces? Pues gracias al trabajo de académicos de eruditos privados que, por su cuenta, se dedicaron a recopilarlas. Increíble. El otro mecanismo para mantener la ley al día era un poco más sutil y se conocía como interpolaciones. A ver, el equipo de Triboniano no se dedicó solo a copiar y pegar los textos antiguos, para nada. Tenían permiso del emperador para editarlos. Por ejemplo, si una ley de hacía 300 años hablaba de un contrato que ya nadie en el siglo VI usaba, pues la modificaban para que tuviera sentido. Su trabajo era eliminar lo obsoleto, quitar contradicciones y, en definitiva, hacer que la ley antigua sirviera para el presente. Entonces, después de todo este esfuerzo monumental, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el legado? Pues, dicho de forma sencilla, es la base de gran parte del derecho en el mundo occidental. Veamos ahora cómo esta obra increíble logró trascender su propio tiempo y llegar hasta nosotros. La verdad es que esta frase lo resume todo a la perfección. El Corpus Juris Civilis fue el puente que conectó dos mundos. Gracias a esta compilación, todo ese pensamiento jurídico romano, tan sofisticado, no se perdió en los siglos oscuros de la Edad Media. No, fue preservado, como un tesoro, y se pudo transmitir a las generaciones futuras. Y el punto clave, el más importante, es este. La obra de Justiniano es la piedra angular, el fundamento de la mayoría de los sistemas legales del mundo actual, concretamente de todos los que pertenecen a la tradición del derecho civil, que es la que domina en casi todas partes fuera del mundo de habla inglesa. Así que vamos a cerrar con una pregunta, una para reflexionar de verdad. Pensemos en los contratos que firmamos, en los derechos que damos por sentados todos los días. Muchísimos de esos principios se los debemos a este esfuerzo de organización de hace 1500 años. La pregunta es, ¿cómo sería nuestro concepto de la justicia hoy en día si este proyecto colosal se hubiera perdido en el tiempo? Si nunca se hubiera hecho. Es algo que sin duda vale la pena meditar.